Si sientes que tu cabeza va a mil y tu vida es un caos, no es mala suerte. Es que llevas meses, quizá años, funcionando en modo supervivencia sin darte cuenta. Cuando vives así, todo se vuelve urgente, todo pesa más de lo que debería y nada termina de avanzar. Los japoneses llevan siglos enfrentándose a este estado y lo hacen con 8 hábitos tan simples que casi molesta no haberlos conocido antes. Tú no estás usando ninguno, y por eso sigues estancado. Si te marchas ahora, todo seguirá exactamente igual. Si te quedas, empiezas a salir del bucle. Y créeme, yo también estuve ahí. Días largos, la cabeza saturada y la sensación constante de avanzar a cámara lenta. Trabajaba mucho, me esforzaba, pero por dentro algo no encajaba. Hasta que descubrí estos hábitos japoneses y entendí lo mucho que estaba complicando mi vida sin necesidad. Ahí fue cuando todo empezó a ordenarse. Vamos con el primero. Hábito 1. Kaizen. Si tu vida va a trompicones es porque intentas cambiarlo todo de golpe, y tu cerebro, que no es tonto, responde con un ni de broma. Kaizen significa mejorar un poquito cada día, no un 50%, no reinventarte en 24 horas, un 1%, tan pequeño que tu mente ni siquiera lo percibe como una amenaza. El cerebro odia los cambios grandes porque los interpreta como peligro. No pospones porque seas perezoso, pospones porque tu cerebro está pisando el freno. A mí me pasó con el ejercicio. Estuve un año entero sin pisar un gimnasio y de repente decidí meterme 1 hora de entrenamiento intenso como si fuera Jason Momoa. El resultado fue 3 días caminando como un muñeco de plástico y 0 ganas de volver, hasta que probé algo aparentemente ridículo, una sola serie de flexiones, tan pequeña que no podía fallar. Y cuando haces una, acabas haciendo 3. Ahí entendí Kaizen. Busca la versión más pequeña de lo que quieres hacer, 1 minuto, una página, un correo, una micro mejora. Hazlo tan fácil que no puedas decir que no. El que empieza a lo grande se rinde. El que empieza pequeño gana. Pero de poco sirve avanzar si no sabes hacia dónde. Aquí entra el hábito 2, Ikigai. El cansancio que arrastras no es físico, es existencial. Estás agotado porque no tienes una dirección clara. Ikigai es tu para qué, tu motivo real para levantarte cada mañana. No es tu trabajo ni tus facturas, es tu propósito. La mente necesita una dirección. Cuando no la tiene, entras en dispersión crónica. Te cuesta empezar, te cuesta concentrarte, te cuesta mantenerte. Pero cuando tu porqué está claro, todo empieza a encajar. Yo trabajaba muchísimo, pero sentía que no llegaba a ningún sitio. Remaba fuerte, pero en círculos. Encontrar mi Ikigai fue como encender una luz. No hizo mi vida más fácil, pero sí mucho más clara. Para encontrar el tuyo, respóndete sin pensarlo demasiado. ¿Con qué disfrutas de verdad? ¿Qué se te da bien sin esfuerzo? ¿Qué necesita la gente de ti? ¿Y por qué estarían dispuestos a pagarte? Tu Ikigai no aparece por arte de magia. Se construye en el punto donde se cruzan esas 4 respuestas. Cuando tienes un propósito, dejas de sobrevivir y empiezas a avanzar. Tener un para qué es fundamental, pero también importa cómo tratas tu cuerpo. Ese bajón brutal después de comer no es normal. No es pereza ni falta de motivación. Es tu cerebro diciendo que le has puesto más gasolina de la necesaria. En Japón existe un principio muy simple para evitar esto. Parar de comer antes de estar completamente lleno. Justo antes del ni con hambre ni empachado. A ese punto lo llaman hara hachibu, que significa comer hasta estar aproximadamente al 80%. El cerebro tarda alrededor de 20 minutos en avisarte de que ya está satisfecho. Ese último 20% que comes por inercia no te da energía extra. Te la quita. Te vuelve lento, espeso y mentalmente torpe. No necesitas comer menos, necesitas dejar de comer en piloto automático. Yo comía por inercia, plato lleno, plato terminado. Luego me preguntaba por qué me sentía tan apagado. No era hambre, era piloto automático. Prueba esto, come, haz una pausa y pregúntate si sigues comiendo por hambre o por costumbre. Si es costumbre, para. Ese pequeño ajuste te devuelve ligereza mental y claridad. No necesitas comer menos, necesitas comer con intención. Pero incluso comiendo mejor, la cabeza sigue saturada si nunca la sacas del ruido. Hábito 4. Shinrin-yoku. Tu estrés no viene solo del trabajo. Viene de vivir encerrado entre pantallas y llamar a eso descanso. Shinrin-yoku es salir a la naturaleza para que tu cerebro respire, sin deporte, sin postureo, sin auriculares. Solo permitir que tu sistema nervioso se resetee. La naturaleza baja tu cerebro a modo calma. Menos cortisol, más claridad y más enfoque.
En Japón lo usan como medicina. Yo creía que descansar era sofá y móvil hasta que me di cuenta de que terminaba peor. El día que salí a caminar sin auriculares mi cabeza se apagó. Fue como reiniciar un ordenador colgado. Una vez por semana, durante 10 o 15 minutos, con el móvil en silencio y árboles alrededor, es suficiente. Camina despacio, respira, observa. No necesitas otra aplicación para relajarte. Necesitas tocar un árbol. Y cuando por fin te calmas, aparece otra trampa silenciosa, la perfección. Hábito 5. Wabi Sabi. No es la vida lo que te agota. Te agota intentar que todo salga perfecto, cuando eso nunca va a pasar. Wabi Sabi es aceptar que todo es imperfecto, inestable y siempre está a medio hacer. La vida no está rota, la vida es así. Buscar la perfección mantiene a tu cerebro en alerta constante. Comparación, frustración, bloqueo y la sensación de no ser suficiente. Aceptar la imperfección no significa bajar tus estándares, significa bajar la tensión mental. Yo me frustraba por detalles mínimos que nadie veía y que me arruinaban el día entero. Hasta que entendí algo clave. La perfección no era disciplina, era ego, y soltarla fue uno de los descansos más profundos que he experimentado. La próxima vez que algo salga distinto a lo que esperabas, hazte una pregunta honesta. ¿Es realmente un problema o simplemente no es perfecto? La mayoría de las veces no es un problema, es la vida ocurriendo. La perfección asfixia. La imperfección, en cambio, te permite respirar y vivir. Aceptarlo es el primer paso. Lo verdaderamente difícil viene después, hacerlo igual, sin exagerar, sin montar un drama alrededor de cada incomodidad. Aquí entra el hábito 6, Gaman. No te faltan ganas, te sobran excusas cargadas de dramatismo. Gaman no significa tragarte las emociones ni hacerte el fuerte. Significa dejar de convertir cada situación incómoda en una telenovela interna y cumplir con lo que toca igualmente. Cada vez que te quejas, le enseñas a tu cerebro que no puedes. Cada vez que actúas sin quejarte, le demuestras que sí puedes. No es fuerza de voluntad, es identidad. Yo era el gruñón profesional de mi propia historia. Todo se convertía en un problema, todo pesaba más de la cuenta. Hasta que entendí algo tan simple que casi da rabia. Lo que me agotaba no era la tarea en sí, sino el discurso que me montaba antes de empezarla. La próxima vez que algo te dé pereza, prueba esto. Acepta que es incómodo, hazlo igual y cuando tu mente diga «Uf», cámbialo conscientemente por un «Venga, ya está». No te hunde lo que haces, te hunde lo que te cuentas mientras lo haces. Cuando dejas de dramatizar por dentro, empiezas a notar que parte del caos también viene de fuera. Hábito 7. Omoyari. Tu vida sería mucho más tranquila si dejaras de crear microproblemas sin darte cuenta. Omoyari no es simplemente ser amable, es reducir el caos innecesario. La fricción social desgasta más que cualquier tarea física. Interrumpir, molestar o complicar las cosas sin querer genera una tensión que siempre vuelve a ti en forma de estrés. Yo era una fábrica de microcaos, hablaba alto, dejaba cosas tiradas, cerraba puertas como si viviera en una nave industrial y no veía el ruido que iba dejando a mi paso. Desde entonces me hago una pregunta antes de actuar. ¿Esto crea fricción? Si la respuesta es sí, ajusto un poco, aunque sea un 10%. Las personas con las que es fácil convivir viven con más ligereza. No porque no tengan problemas, sino porque no añaden fricción innecesaria. Y aun reduciendo el caos, siempre habrá algo que se rompa. Aquí aparece el hábito 8, Kintsugi. No te hace daño lo que se rompió, te hace daño fingir que no pasó. Kintsugi es reparar mostrando la grieta, no escondiéndola. En Japón rellenan las roturas con oro para destacar lo que ha sobrevivido. Ocultar los errores te mantiene en modo defensa. Aceptarlos transforma tu identidad. Pasas de fallé a fallé y aprendí. Yo oculté errores durante años convencido de que así me protegería, hasta que comprendí que la presión de taparlos era mucho más pesada que los errores en sí. Piensa en un fallo reciente y pregúntate dónde está la grieta y qué oro puedes poner encima. La verdadera fuerza no viene de no romperte nunca, sino de romperte y reconstruirte mejor. Los japoneses no transforman su vida con motivación pasajera. La transforman con hábitos tan pequeños que parecen insignificantes, y sin embargo, son esos micro hábitos los que ordenan tu mente, tu energía y tus días. Si aplicas solo uno, ya estás cambiando algo hoy. Repasémoslos. Kaizen, mejora un 1% cada día. Ikigai, define tu propósito. Hara Hachibu, deja de comer antes del estoy lleno. Shinrin-yoku, aire fresco y naturaleza. Wabi Sabi, acepta que la vida no es perfecta. Gaman, actúa sin drama. Omoyari, reduce la fricción. Kintsugi, repara sin esconder.
Cuando empiezas a aplicar estos hábitos ocurre algo curioso. No hay un momento épico, no hay una explosión de fuegos artificiales ni una sensación inmediata de haber cambiado de vida. Lo que hay es silencio, un silencio mental nuevo, menos ruido interno, menos fricción, menos desgaste innecesario. Y al principio eso desconcierta porque estamos acostumbrados a medir el cambio por emociones intensas, pero el verdadero cambio no suele gritar, susurra. Durante años nos han vendido la idea de que transformarse implica un gran sacrificio, una voluntad de hierro y una motivación inagotable. Esa narrativa es atractiva, pero falsa. La transformación real rara vez nace del heroísmo, nace de la constancia invisible, de decisiones pequeñas, repetidas cuando nadie mira. Justo ahí es donde estos hábitos funcionan. No te exigen que seas otra persona, te piden que dejes de sabotearte en lo cotidiano. Piensa en cómo empieza la mayoría de los días para mucha gente. Despertador, móvil, noticias, mensajes, prisas. El cerebro entra en modo alerta antes incluso de haber tomado conciencia del cuerpo. Ese estado se prolonga durante horas y sin darte cuenta, se convierte en tu forma habitual de vivir. No estás cansado porque hagas demasiado. Estás cansado porque tu sistema nervioso no descansa nunca. Aquí es donde estos principios japoneses encajan como piezas de un mismo engranaje. Kaizen reduce la presión del cambio. Ikigai ordena la dirección. Hara-Hachi-Bu regula la energía. Shinrin-Yoku calma el sistema. Wabi-Sabi relaja la mente. Gaman fortalece la identidad. Omoyari limpia el entorno. Kintsugi redefine el error. No son hábitos aislados. Son una arquitectura interna. Cuando mejoras un 1% cada día no solo avanzas, recuperas la confianza en ti, porque cumples contigo mismo. Y esa confianza no se construye con promesas grandes, sino con compromisos pequeños cumplidos. Cada vez que haces lo que dijiste que harías, aunque sea mínimo, le envías a tu cerebro un mensaje claro: puedo confiar en mí. Ese mensaje cambia la forma en la que te enfrentas a todo lo demás. El propósito, el famoso Ikigai, actúa como un filtro. De pronto muchas cosas que antes te agotaban dejan de tener tanto peso. No porque desaparezcan, sino porque dejan de ser el centro. Cuando sabes para qué haces lo que haces, toleras mejor el esfuerzo. El cansancio deja de ser una señal de huida y se convierte en una señal de inversión. No todo esfuerzo desgasta. El esfuerzo sin sentido sí. Cuidar la relación con la comida no es una cuestión estética, es una cuestión cognitiva. Comer en exceso no solo ralentiza el cuerpo, embota la mente. Vivimos en una cultura que normaliza la pesadez como si fuera inevitable, cuando en realidad es un síntoma. El cuerpo pesado genera pensamientos pesados. La ligereza física suele traer claridad mental, no es casualidad. Salir a la naturaleza, aunque parezca simple, es una de las prácticas más subestimadas de nuestra época. El cerebro humano no fue diseñado para procesar estímulos constantes, pantallas brillantes y notificaciones interminables. Fue diseñado para leer patrones naturales, movimientos lentos y sonidos orgánicos. Cuando te expones a eso, el cerebro recuerda cómo regularse. No es magia, es biología. Aceptar la imperfección no significa resignarse, significa dejar de luchar contra la realidad. Hay una diferencia enorme entre mejorar algo y castigarte porque no es perfecto. La primera te impulsa, la segunda te paraliza. Wabi-Sabi te devuelve una relación más sana con el progreso, te permite avanzar sin odiarte por el camino. Gaman, por su parte, es una forma de madurez emocional. No todo merece una reacción, no todo merece un comentario interno. Aprender a atravesar incomodidades sin amplificarlas es una habilidad poderosa. La mayoría del sufrimiento diario no viene de lo que ocurre, sino de cómo lo narramos internamente. Cambiar esa narrativa reduce el desgaste de forma radical. Reducir la fricción con los demás es uno de los actos de autocuidado más inteligentes que existen. Cada conflicto innecesario consume energía mental. Cada pequeño roce se acumula. Omoyari no te pide que pienses en los demás antes que en ti. Te pide que seas consciente del impacto que generas. Vivir con menos fricción no te hace débil, te hace eficiente. Aceptar los errores, integrarlos y aprender de ellos es una forma de libertad. Cuando escondes tus fallos, vives en tensión. Cuando los reconoces, recuperas poder. Kintsugi no glorifica el error, honra el proceso de reconstrucción. Te recuerda que lo vivido no te resta valor, te añade profundidad. Con el tiempo empiezas a notar algo importante. Tu vida no se ha vuelto perfecta. Siguen existiendo problemas, imprevistos y días difíciles.
La diferencia es que ya no te desbordan igual. No porque seas más fuerte, sino porque estás mejor organizado por dentro, y una mente ordenada gestiona mejor el caos externo. Este enfoque contrasta con la cultura del todo o nada. No necesitas una rutina perfecta, ni una mañana milagrosa, ni una disciplina extrema. Necesitas coherencia, pequeñas decisiones alineadas con lo que quieres construir, repetidas, sostenidas, realistas. Eso es mucho más poderoso que cualquier arranque motivacional. Si hoy te sientes perdido, cansado o saturado, no intentes arreglar tu vida entera. Elige una sola cosa, la más pequeña posible, y hazla con intención. Mañana repite. Pasado mañana ajusta. Así se construyen los cambios que duran. La vida no se desordena de golpe, se desordena poco a poco, y de la misma forma se vuelve a ordenar, no con grandes gestos, sino con hábitos casi invisibles que con el tiempo lo cambian todo. No estás roto, no estás tarde, no te falta fuerza, te sobra ruido, y cuando reduces ese ruido, lo esencial vuelve a escucharse. Ahí empieza todo,